Muchas gracias. Pues muchas de nada. Buenas tardes. El título es engañoso, me explico. Hoy este rato de formación lo vamos a dedicar a la historia del catolicismo social, pero el catolicismo social es, por decirlo de alguna manera, las ramas de un árbol. Ese árbol tiene sus raíces y vamos a empezar por las raíces. Y las raíces sería la historia de la moral social, que veréis que va profundamente unida a experiencias de la pastoral social de la Iglesia. Y nos vamos a remontar a la Biblia. Juan Carlos, por favor, sí. Mirad, ahí va, no sé por qué se me ha encogido esa diapositiva. Aunque os parezca mentira, no hay ni un solo problema social que en sus elementos fundamentales no aparezca recogido o reflejado en el Antiguo Testamento. Todo eso, más hoy que ha salido la sentencia de lo de Andalucía, como cuando salieron las sentencias del PP, como han ido saliendo 1000 sentencias, por desgracia, lo del 3% de Cataluña, etcétera, etcétera. Todo eso que llamamos hoy en día delitos de corrupción, prevaricación, estafa, abuso de poder, maltrato de los trabajadores, maltrato de los inmigrantes, todos esos acontecimientos, hechos, realidades, llamarlo como queráis, ya aparecen recogidos en el Antiguo Testamento. Sabéis que a los primeros 5 libros de la Biblia le llamamos el Pentateuco, que son el libro del Génesis, del Éxodo, del Levítico, el libro de los Números y del Deuteronomio. Bueno, pues en esos 5 libros ya se nos habla del estatuto de los esclavos, del cuidado de los pobres, de la regulación del derecho de propiedad y de los beneficios que obtenemos de la propiedad. Un año jubilar era que cada 50 años a los que habían perdido la posesión de sus tierras se les reintegraban, y un año sabático era que cada 7 años no se cultivaban las tierras para que ese año pudieran cultivarlas los pobres, los que no tenían propiedades. Sabemos que por desgracia eso se aplicó muy pocas veces, pero al menos aparecía recogido. Aparece la protección de las viudas y de los huérfanos, que eran, digamos, que las 2 categorías sociales, de excluidos sociales que había dentro de Israel. Una viuda y un huérfano en Israel estaban en una situación de exclusión y de marginalidad social. La defensa de los jornaleros, de los asalariados y, por ejemplo, los préstamos con interés. Y fijaros que estamos hablando de libros escritos 5, 4 siglos antes de Cristo y que recogen hechos de 12, 11, 10, 9 siglos antes de Cristo. ¿Por qué quiero subrayar esto? Porque a veces cuando uno habla de estas cosas parece que está inventando la pólvora. Cuando uno habla de estas cosas parece que se está inventando la fe o que se está desviando de la fe. Bueno, pero nuestros abuelos judíos, por parafrasear a Juan 23, ya se fijaban en estas cosas. Cuidado, no lo hacían como juristas, ni como politólogos, ni como economistas. Lo hacían como hombres de fe que querían articular su vida en fidelidad a la voluntad de Dios. Y ellos descubrieron que había algunas realidades, por decirlo así a la patallana, ya que estamos en Madrid, en castizo, que había algunas realidades que se pegaban de bruces con la voluntad de Dios. Juan Carlos, por favor. Si avanzamos a los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores, no he traído aquí todas las citas para no marearos, pero situaros en profetas como Isaías, Jeremías, Amós, Oseas. Nos dicen, primero, que se condena, perdón. Que como pone respecto al hombre. Sí, respecto al hombre, especialmente al débil, la condena, ahí me he equivocado yo al escribir, la condena de cuantos le desprecian. Es que pensaba que era respeto. No, respecto a los hombres. Fijaros que esto coincide, por ejemplo, con el mensaje para la jornada de los pobres de este año del Papa. El Papa, una de las cosas que más denuncia es la actitud de aquellos que desprecian a los pobres, de aquellos que les tratan con prepotencia. Bueno, pues el Papa Francisco no está inventando nada. Está recogiendo lo mejor de la tradición bíblica, de la tradición veterotestamentaria. Para los profetas, maltratar al pobre era pisotear la ley de Dios.
Y eso era especialmente grave, ¿por qué? Porque para los profetas la ley es lo que me lleva a Dios. Quien pisotea la ley está pisoteando los caminos que nos conducen a Dios. Otra de las cuestiones, condena, que mal lo he escrito yo, condena la humillación y la opresión de los pobres, reprueba las injusticias con ocasión de préstamos e impuestos, lo que después nosotros hemos llamado el pecado de la codicia, el pecado de la avaricia, el pecado de la usura. Ya sabéis que Aristóteles dividía los beneficios en dos categorías. Existía el lucro y la crematística. El lucro para Aristóteles era el justo beneficio. La crematística es lo que llamaríamos nosotros el beneficio avaro y desmedido. Bueno, pues eso ya está condenado en los profetas. Quedaros con este dato porque cuando lleguemos a la Edad Media lo vamos a retomar para un comentario importante. Luego, denuncia a los comerciantes que engañan en pesos y medidas. Os doy un dato simpático. Estaba yo haciendo la tesis doctoral, iba un día con el coche camino de Salamanca, allí a la universidad, a ver unas cosas, a la Pontificia, y tenía puesta la radio. Y en uno de los programas decían que una universidad había cogido su laboratorio de bioquímica y había analizado la composición de los zumos, de las 8 marcas de zumos más vendidas en aquella época en España. Os estoy hablando, yo entregué la tesis el año 2008, pues no sé, sería el 2006, el 2007. Bueno, pues llegaban a la conclusión que solo una marca en su etiquetado reflejaba adecuadamente y fielmente y verdaderamente la composición del zumo. En las otras 8 o 9 marcas nos engañaban a los consumidores. Luego anatematizan las riquezas injustas. Esto es algo muy importante en la enseñanza de los profetas porque va a enlazar luego con gran parte del contenido del magisterio social de los papas del siglo XX, con la doctrina social. Y luego se exige la justicia, se exige justicia en el ejercicio de la autoridad. Y esto veremos también cómo luego enlaza con una de las enseñanzas fundamentales de la doctrina social de la Iglesia en el campo político, que es que la búsqueda del bien común y de la dignidad humana es lo que legitima, lo que hace legítimo, lo que legitima el poder político. Para los profetas, el uso, lo que llamaríamos hoy en día el uso dictatorial, tiránico del poder, era contrario a la voluntad de Dios. Y si, gracias Juan Carlos, denuncian la corrupción en el ejercicio de la justicia. Yo no sé si hay algún abogado, abogada, juez, jueza, fiscal, fiscala, no sé si lo de fiscala es correcto, lo he dicho de broma, ya sé que no es correcto. Es lo que llamaríamos nosotros el delito de prevaricación, cuando un juez se deja sobornar, ¿no? Se dictan normas morales y jurídicas sobre el trato de los esclavos, la condena de los salarios injustos, anatematiza a los causantes de las injusticias y además dice, y suelen ser los poderosos. Esto lo vamos a ver después en la Edad Media y lo vamos a ver también cuando lleguemos a los santos padres. Ya os contaré yo luego brevemente la historia de un obispo santo, doctor de la Iglesia, que una emperatriz de Bizancio le quiso dar matarile. Y además, yo lo que quiero subrayar es el punto 11. Para los profetas, todas las injusticias sociales incluyen en ellas mismas el incumplimiento de la voluntad de Dios. Hace 2 años, cuando comenzábamos la escuela, yo os conté un chiste de Mingote. ¿Sí? Que yo os conté un chiste de Mingote hace 2 años. Lógicamente no os acordáis de él, por eso yo lo voy a repetir. El genial Mingote, para mí Mingote me pareció un tipo absolutamente genial, en una viñeta muy divertida, en un conjunto de viñetas que preparó para una Navidad, dibuja a un señor así, aparentemente muy ricachón, que sale de una iglesia y dándole limosna a una persona que pide, y se tropieza con otro amigo, conocido suyo, también así como muy ricachón. Ya sabéis cómo los pintaba Mingote, ¿verdad? Así con ese arte que él tenía tan especial. Y le dice el que pasaba por la calle al que sale de misa: hombre, no sabía yo que tú tenías estos gestos de amor. Y le contesta el otro: amar al prójimo entiendo, pero no cuando le vendo. Amar al prójimo entiendo, pero no cuando le vendo.
hasta ahí mingote. Por eso digo, y además el punto 11 tiene una especial importancia para nosotros, para los católicos. Fijaros que Lutero, cuando desarrolla su estructura moral, basada en su interpretación de la Biblia, él nos habla de los dos reinos. Dice, hay un reino de lo pequeño. El reino de lo pequeño es el que está configurado por nuestra gente. Los amigos, la familia, los que estéis casados y tenéis hijos. Dice, y ahí reina un código moral. Dice, pero cuando salimos por la puerta de casa, que diría Fray Luis de León, cuando entramos en el mundanal ruido, entramos ya en el reino de lo grande. Y decía Lutero, ahí ya interviene otra moral. Cosa que curiosamente nos ha afectado muy gravemente a los católicos, que muchas veces hemos desarrollado una moral más luterana que católica. Y hemos pensado que la moral católica era la que tenía que ver con nuestra vida privada, nuestra vida íntima. Luego que en la vida pública soy una persona malvada, bueno, eso es el mundo. Bueno, pues eso es Lutero. Para los católicos esa enseñanza de los profetas es fundamental, porque parte además de una vinculación importantísima en nuestra manera de ver al hombre y nuestra manera de relacionarnos con Dios. Si recordáis, Caritas in Veritate, el Papa Benedicto XVI habla que el gran problema que tenemos hoy en día es un problema antropológico, que no somos capaces de responder adecuadamente a la pregunta ¿quién es el hombre? ¿Y qué ayuda verdaderamente a que el hombre se construya en plenitud? La propuesta antropológica que nos hace la Iglesia a través de la doctrina social es ver al hombre como una realidad única. Es lo que dice el Papa Juan Pablo II en la Veritatis Splendor cuando habla del hombre y la unidad del cuerpo y el alma. Es lo que dice el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia en el número 192 y 193 cuando habla del hombre entero que no se puede partir. Para nosotros, en cuanto a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, y por lo tanto hechos imagen y semejanza de un ser que es comunidad, que es un ser social, Karl Rahner hablaba de la Trinidad con unos términos muy parecidos a esto, decía la Santísima Trinidad es el misterio de comunión en el amor. Nosotros no podemos separar nuestro comportamiento moral cuando actuamos como personas individuales que cuando actuamos como personas, seres sociales. Ya nos decía Aristóteles que somos el zoon politikon, el hombre, el ser político, el animal político. Ya Santo Tomás de Aquino subrayaba, luego lo veremos, que el hombre es un ser social. Luego Juan XXIII nos dirá que el hombre es un ser social por naturaleza. Y si leéis Redemptor Hominis de Juan Pablo II, la propia Caritas in Veritate, etcétera, etcétera, vamos, discutir esto hoy en día en la Iglesia sería como a un asturiano discutirle lo que lleva la fabada. Y no vamos a cometer ese pecado gastronómico, ¿verdad? Sobre todo si hay algún asturiano o asturiana en la sala. Juan Carlos, si eres tan amable. Mirad, en los libros sapienciales yo quiero destacar dos cosas. La primera, el pecado personal y el pecado social aparecen en relación. Cuando tú te partes la vida, algo no funciona. Los psicólogos y los psiquiatras nos dicen que cuando una persona no está integrada en todas sus dimensiones, está enferma psíquicamente. Bueno, pues en términos antropológicos y espirituales, los libros sapienciales nos dicen, si yo separo lo personal y lo social, algo no está funcionando en mi vida. Algo falla. Y luego nos van a decir que la reforma social no se fundamenta sobre las estructuras, sino a partir de la rectitud moral de cada persona. Esto que dicen los libros sapienciales lo tenemos que leer también a la luz de lo que dicen los profetas. Los profetas acentúan mucho el comportamiento individual y social e institucional. Los libros sapienciales cargan las tintas sobre el aspecto personal. ¿Por qué? ¿Desprecian lo social? No. Pero ellos han descubierto algo, que como la ley y las instituciones nunca son perfectas, mi padre que era abogado decía aquello de que quien hace la ley hace la trampa. Claro, por muy perfecta que sea la ley nunca recoge plenamente la realidad de la vida. Si tú no tienes convertido el corazón, siempre te vas a buscar la rendija por la cual escaparte. Luego hablan en la línea de la condena de los profetas de los comerciantes, de la condena de las falsas medidas y los pesos fraudulentos, la opresión de los poderosos, la riqueza injusta siembra la inquietud y exhortan al cuidado de los pobres y extranjeros. Pero cuidado, exhortan ese cuidado no solo como virtud moral,
Y esta es otra cuestión muy importante para entender después el catolicismo social. Solemos reducir muchas veces el compromiso de la vida cristiana a cuestiones morales, cuando son cuestiones teológicas. ¿Por qué debemos de acoger al pobre y al extranjero? Porque cuando Israel era pobre y era extranjero en Egipto, Dios tuvo misericordia de Israel. Esa acogida, ese cuidado del pobre y del extranjero no es solamente para ser personas moralmente virtuosas o dignas, es para reflejar con nuestra vida la acción de Dios. Lo que nos enseñan ahí los libros sapienciales es que hagamos memoria. Si recordáis, en muchos de los libros del Antiguo Testamento aparece una fórmula preciosa. Recuerda, Israel, lo que Dios hizo por ti. Y eso es algo que es bueno que hagamos todos. Bueno, pues aquí los libros sapienciales dicen: Israel, acuérdate que cuando tú eras un pueblo pobre, esclavizado y extranjero en Egipto, Dios tuvo misericordia de ti. Ahora tú, con los pobres y extranjeros, no te comportes como se comportó Egipto contigo. No sé si me he explicado. Qué amables sois. Juan Carlos. Alaban al que presta sin usura, se alaba al rey que gobierna justamente, se condena el soborno, se condena. No os preocupéis, yo le voy a dar la presentación a Juan Carlos, le dais vuestros correos electrónicos. Esto no tiene copyright. Esto es de libre acceso. Y luego el Salmo 85 expresa algo muy importante. Algo, por ejemplo, que desde Juan Pablo II hasta nuestros días, en los mensajes pontificios de la paz, se ha subrayado. Bueno, yo creo que a los papas ya solamente les ha faltado hacer el pino sobre la mitra. Yo no sé ya de cuántas maneras nos lo han contado. La paz social es el conjunto de la verdad, la justicia y el amor. Aquella enseñanza de Pablo VI en Populorum Progressio: si quieres la paz, trabaja por la justicia, pues es tan progre que ya aparece en el Antiguo Testamento. Vamos a dar un pasito adelante. Mirad, en las enseñanzas sociales de Jesús, que yo he preparado varias diapositivas, pero las vamos a pasar rápidamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, curiosamente, en el Nuevo Testamento la enseñanza social queda mucho más difuminada que en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en esta materia es muy concreto, muy aterrizado. Cita, describe, nombra problemas reales, concretos, con pelos y señales. Jesús va más a las raíces teológicas de esto. Jesús lo que nos invita es, por decirlo de alguna manera, a esta realidad que nos cuenta el Antiguo Testamento vamos a hacerle una radiografía. Y detrás de esa radiografía, ¿qué hay? Ante todo y todo, superar la discriminación. Si os dais cuenta, en los milagros, cuando Jesús cura a alguien una enfermedad, lo que está haciendo es reintegrarle no solo socialmente, sino también religiosamente. Los israelitas habían llegado a la conclusión de que el que estaba enfermo era porque había pecado y Dios le había castigado, o recordar cuando la curación del ciego de nacimiento, que ¿quién pecó, él o sus padres, verdad? Curar a alguien era reintegrarlo a la sociedad, sacarle de ese mundo de la discriminación. O recordar cómo trata a las mujeres. Es muy curioso el trato de Jesús con las mujeres, con la adúltera, con la hemorroísa, con aquella mujer que le enjuga los pies, con la samaritana. Las trata de igual a igual, cosa que nunca hubiera hecho un varón judío. Ya sabéis que los judíos Hasidim rezaban diciendo: gracias Señor que no me hiciste pagano, gracias Señor que no me hiciste mujer. Lo dicen ellos, no yo, porque ya empezó a ver malas caras. Lo dicen ellos. Yo no digo eso, nunca lo he dicho. Luego, nos invita a descubrir el juicio escatológico en la caridad. Lo que nos dice Jesús es que los pobres tienen las llaves del cielo. Que los pobres tienen las llaves del cielo. Y que en nuestra relación con los pobres estamos también viviendo nuestra relación con Dios. La denuncia profética de los pecados de las autoridades políticas y religiosas, la preferencia por los pequeños y por los humildes y marginados, que eso también tiene consecuencias estructurales. Porque no solamente está hablando de las preferencias personales. Cuando Jesús nos invita a construir comunidad, nos está diciendo que eso también sea la opción de nuestras comunidades. Mirad, vamos a dar un salto de 1000 años. Nos vamos a ir de Jesús a la Reforma cisterciense. En el año 1094 surge la Reforma cisterciense.
Y los cistercienses se han dado cuenta que hasta ahora uno de los grandes males que ha tenido la vida monástica es que las riquezas han sido el cáncer de los monasterios, junto con la intervención y el meter las narices de reyes y nobles, y algún obispo corrupto que andaba por allí en medio. Y ellos toman una decisión, que la pobreza no ha de ser solo personal en el monasterio, que no solo tiene que ser pobre el monje, que la pobreza tiene que ser institucional. Y los monjes son gente muy sabia. Los monjes son muy sabios. Regresemos a los tiempos de Jesús. Jesús prolonga y cumple la predicación moral de orden social iniciada en el Antiguo Testamento. Fijaros que Jesús se va a tropezar con unos personajes muy curiosos. Un cobrador de impuestos, un auténtico corrupto como era Zaqueo, un centurión romano, y en todos ellos la conversión religiosa va acompañada de una conversión moral. Y aquí la enseñanza de Jesús queda perfectamente reflejada cuando el compendio de doctrina social de la Iglesia nos dice que la vida moral forma parte de nuestra respuesta, no es la única, pero forma parte de nuestra respuesta al plan salvador de Dios. Y luego habla que el centro de la predicación moral es el hombre y la visión unitaria de la moral personal con la moral social. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Yo creo que hoy en día los creyentes tenemos un enorme desafío. Hoy en día asistimos a una humanidad que está en su esencia humana profundamente desestructurada. Fijaros, hoy en día estamos asistiendo a un debate muy curioso. A los que dicen, bueno, socialmente que el Estado nos diga todo y yo en mi vida privada hago lo que me da la gana, o a los que nos dicen lo contrario. Tú en tu vida privada tienes que hacer así, 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 y luego ya en la vida social haz lo que te dé la gana. Pero esas dos visiones morales son fruto de una antropología deficiente. Y ahí los cristianos nos jugamos mucho. Porque cuando los cristianos hablamos del hombre, en el fondo estamos hablando de Jesucristo y del Dios uno y trino. Y eso ya son palabras mayores. Con eso no podemos jugar. Pásate una, otra. Llegamos a los santos padres. ¿Sabéis quiénes son los santos padres? Los santos padres es un conjunto mayoritariamente de obispos, que además la Iglesia los ha reconocido como santos, que la Iglesia los ha reconocido como doctores de la Iglesia, que vivieron entre el siglo II y el siglo VII. Se considera que el primer santo padre sería San Ignacio de Antioquía, un santo obispo que murió en una de las persecuciones romanas a principios del siglo II, y el último santo padre sería nuestro San Isidoro de Sevilla, que muere justo a finales del siglo VII. Estos obispos santos, doctores de la Iglesia, por eso les llamamos los santos padres, tienen tres características fundamentales. Son grandes pastoralistas, son grandes lectores y conocedores de la palabra de Dios y son grandes pastores. No son teólogos, pero hacen un esfuerzo enorme porque sus enseñanzas respondan a la situación vital y a las necesidades vitales de su gente. Llamaríamos de sus feligreses, para entendernos todos. ¿Quiénes son los santos padres? Vamos a citar nombres. San Agustín, San Jerónimo, San Basilio el Grande, San Gregorio de Nisa, San Gregorio Nacianceno, San Isidoro, San Gregorio Magno, San Leandro, San Justino, San Juan Crisóstomo, San Clemente de Alejandría, San Clemente de Antioquía, San Pedro Crisólogo, San Hilario de Poitiers, o sea, toda la artillería pesada. Para que os hagáis una idea de la importancia que tiene la enseñanza y la reflexión teológica de estos padres, toda la renovación teológica de la Iglesia que se formula en el Concilio Vaticano II se hace simple y llanamente diciendo, señores, vamos a ver qué nos dijeron los santos padres y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Todo el progresismo del Concilio Vaticano II es recuperar la teología que hizo la Iglesia 1500, 1400, 1200, 1800 años antes. Ese es todo el progresismo del Concilio Vaticano II. ¿De qué nos hablan?
de la virtud de la justicia y su sentido social, de la pobreza y la riqueza, reflexiones que hacen sobre la propiedad privada, sobre los préstamos a usura, sobre las relaciones con las autoridades civiles, o por ejemplo toda la teoría política en San Agustín. Os he dicho antes que os iba a contar una historia, ¿verdad?, de un santo padre que se enfrentó con una. Hay un santo padre que se llamaba San Juan Crisóstomo. Crisóstomo en griego significa boca de oro. Era un gran predicador, un gran obispo, y este hombre, entre otras cosas, se dedicó a poner sobre la mesa todas las corrupciones políticas y económicas de su tiempo. Situaros en el siglo IV-V, imperio de Bizancio, imperio romano de Oriente, y entonces en Bizancio gobernaba la emperatriz Eudosia. Ahora que no nos oye, podríamos definirla como una bruja con escoba turbo. Escoba turbo. O sea, era una... Si, igual que dicen de los restaurantes 5 tenedores o hoteles 5 estrellas, Eudosia era una bruja 7 tenedores y 7 estrellas. La reacción de Eudosia cuando San Juan Crisóstomo, en sus homilías, en sus escritos, en su acción pastoral, denunciaba todas sus andanzas, primero, a ver si os suena este razonamiento. Eres un mal obispo porque te metes en política, tú tienes que hablar de Dios. ¿Os suena el argumento? Bueno, entonces San Juan Crisóstomo le demostró con la Biblia en la mano que él lo hacía muy bien. Entonces dejó caer más o menos que San Juan Crisóstomo era un hereje. Y entonces San Juan Crisóstomo le demostró que no era un hereje. Y entonces ya le mandó a sus sicarios para que pareciera un accidente. Os suena, ¿verdad? Lo que pasa es que San Juan Crisóstomo tuvo suerte y aunque le olió el cogote a pólvora, no le mataron. Pero como él, muchos santos padres la tuvieron con el poder político. A ellos les debemos 3 reflexiones fundamentales. Una, sobre el uso de la riqueza. Los cristianos, cuando nos ponemos delante de Dios, tenemos que responder a 2 preguntas. Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Verdad? Y la segunda pregunta es, Señor, ¿qué quieres que haga con mis bienes? Bueno, pues los santos padres hacen una reflexión muy potente sobre esas preguntas. Otra reflexión que hacen ellos es sobre la justicia social. Hay en ellos una aportación, si adelantas que se va a unir a Santo Tomás. Ellos hablan de la limosna no como nosotros la concebimos, como una dádiva voluntaria que tú das o no das. Para ellos la limosna era una manera que un cristiano tenía la obligación moral de hacer para hacer algo que era mandato de Dios, redistribuir la riqueza en la sociedad. Para ellos la limosna era un imperativo moral de redistribución de la riqueza. Y otra cosa que van a hacer ellos es reflexionar sobre el sentido cristiano del poder. Aparte de otros muchos temas, yo os cito estos 3 porque creo que además tocan mucho lo que estamos viviendo, ¿no? Vamos a dar un salto a Santo Tomás, aunque después retrocederemos un pelín. El grandísimo Santo Tomás, sabéis que en su Suma Teológica, en la segunda parte de la Suma Teológica, él hace una reflexión moral. Lo primero que hace es afirmar la sociabilidad del hombre y decir que es el centro de la moral social y política. Muchísimos años después, Juan XXIII, en la Mater et Magistra, dirá: el hombre es el principio, fundamento y fin de toda la realidad social. Va a plantear la cuestión fundamental del bien común. Y no solo del bien común como valor moral, sino qué responsabilidad, y aquí empalma Santo Tomás con los santos padres, qué responsabilidad tiene un creyente en Jesucristo respecto al bien común. Va a plantear una reflexión sobre la moral política y luego toda la doctrina económica sobre el valor de la riqueza, la comunicación de los bienes, la propiedad privada, el valor de la limosna, la licitud del comercio y algo fundamental, el precio justo. Y es que aunque os parezca mentira, los que sientan las bases de la moral económica no fueron economistas, fueron teólogos católicos. Fueron teólogos católicos. Junto a Santo Tomás, por no aburriros, podía hablaros también, por ejemplo, unos años después de Santo Tomás, de algunos franciscanos
que van a liderar en parte la reflexión moral, económica, donde van a plantear ya un tema que luego plantea Benedicto XVI en Caritas in Veritate, que es si la economía es una actividad humana, en toda actividad humana tienen que aparecer los valores superiores del ser humano. Y ya esos teólogos franciscanos van a hablar de introducir en la vida económica el valor del don, de la gratuidad. Cosa, fijaros, cuando Benedicto XVI lo escribió en Caritas in Veritate, incluso gente dentro de la misma iglesia dijo, va, pero ¿qué está diciendo el Papa? Pero una cosa es la vida económica y otra la gratuidad. Bueno, pues Benedicto XVI no se estaba inventando nada, ¿eh? Estaba recuperando parte de la reflexión teológica de la iglesia del siglo XIV. ¿Qué provoca, por ejemplo, que esta gente se preocupe tanto del valor de la riqueza, de la comunicación de bienes o del precio justo? Sabéis que en el año 1095 el Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont, pone en marcha las cruzadas. Las cruzadas acaban en el año 1270, cuando el bueno del rey San Luis de Francia se muere de cólera en Túnez. Las cruzadas es un fenómeno enormemente complejo, pero para Europa tuvo una repercusión muy positiva, porque reactivó el comercio de tal manera y con tanto volumen que en Europa va a surgir ya una nueva clase social, que es los comerciantes, con tanto poder y tanta fuerza que se van a cargar el sistema feudal y van a poner en marcha lo que llamamos hoy en día el capitalismo mercantil. Pero claro, eso trajo un montón de problemas morales. La gente iba a su obispo y le preguntaba, oiga, ¿cuál es el precio justo que yo tengo que poner a mis productos para que no me llamen avaro? O va a surgir el problema de, oiga, ¿yo tengo que poner interés o no le tengo que poner interés a los préstamos? Y de ahí viene que los judíos tenían entre la iglesia tan mala prensa en la Edad Media, porque los judíos sí hacían préstamos a interés. Y la iglesia católica en estos siglos dice que es inmoral hacer préstamos a interés. Y entonces se llamaban a los judíos avaros, etcétera, etcétera. ¿Quién va a rematar la faena que empieza Santo Tomás? Pues un siglo después, San Antonino de Florencia, dominico, obispo de Florencia. Él vivió en aquellos años, finales del siglo XIV, principios del siglo XV, y lo que hace San Antonino de Florencia, los grandes moralistas que sobre todo han estudiado la historia de la moral, dicen que la importancia de su teología moral social es tal que le podemos comparar en este campo a Santo Tomás de Aquino. De hecho, dicen que él es el Santo Tomás de Aquino del siglo XV. Es decir, no estamos hablando de un obispo cualquiera, ¿eh? O sea, no es lo mismo hablar de mí en Historia de la Iglesia que de Juan María Laboa. No es lo mismo, ¿no? O de Jedin. Pues fijaros, esos temas no aparecen en los libros que escribe San Antonino de Florencia. Esos temas eran los que aparecían en sus homilías. Es decir, no es que este hombre dijera, escribió sus tratados de moral, ¿eh? Tiene un tratado de moral impresionante. Pero es que de eso hablaba en las homilías. ¿Por qué? Porque él tenía que dar respuesta a los problemas morales que se suscitaban en su época y en su tiempo. La visión de la justicia, la propiedad, el comercio, la usura, el pago de tributos, el salario justo, la doctrina política. No he querido aburriros, pero ya muchos siglos antes de San Antonino de Florencia, San Pedro Crisólogo, como 900 años antes que San Antonio de Florencia, ya había planteado la reflexión sobre los tributos, los justos impuestos, etcétera, etcétera. Vamos a dar un saltito adelante. ¿Reconocéis esa foto? A ver, ¿dónde es esa foto? Salamanca, ¿verdad? Salamanca. Yo estoy enamorado de esa ciudad. Además pone ahí la estatua de Francisco de Vitoria. Cuando los españoles llegamos a América, pues nos cambiaron la película. Es como, por ejemplo, cuando en medicina surge la ingeniería genética, pues a los que se dedicaban a bioética les cambiaron la película. O es como cuando a los que reflexionaban sobre la moral de la guerra les surgen las armas de destrucción masiva, pues se tuvieron que enfrentar a problemas a los cuales jamás se habían enfrentado. La llegada de España a América le plantea a los españoles, que son los grandes teólogos de la época, son los grandes teólogos de la época. Ahora que no me oye ningún obispo, los obispos españoles en el Concilio Vaticano II, excepto contadísimas excepciones, hicieron el ridículo del siglo.
en Trento los obispos españoles arrasaron. Y los teólogos españoles, fueron el Terminator de la teología. ¿A qué problemas se van a encontrar? ¿Qué problemas nuevos van a desafiar la teología del siglo XVI? ¿Es lícita la conquista o no es lícita la conquista? Curiosamente, en Europa había esclavos negros desde la época de los romanos, pero nadie había puesto en cuestión la humanidad de los negros, de la gente de raza negra. Pero llegamos a América y se cuestiona la humanidad de los indígenas. ¿Recordáis la película de La Misión? La película de La Misión es histórica. ¿Qué hace la película? Las reducciones empiezan en el año 1610 y acaban en el año 1767. Y la película lo que hace es coger 5 acontecimientos que pasaron en esos 150 años y monta con ellos una historia. O sea, hoy en día incluso sabemos que el jesuita este que sale al final con la custodia y le mete un tiro era un jesuita francés, por ejemplo. Sabemos perfectamente que el jesuita que pone esto en marcha era un jesuita español de Zamora, el padre Diego de Torres Bollo. O sea, sabemos muchísimas cosas de las reducciones. ¿Recordáis el debate que hay cuando a ese niño le ponen encima de una columna y están hablando de su alma racional o no racional? Bueno, pues eso los teólogos tienen que darle respuesta. Va a surgir el problema que ¿qué se hacen con las riquezas de América? Y a todos esos problemas les van a ir contestando los teólogos de Salamanca, jesuitas y dominicos. El padre Soto, el padre Báñez, el padre Molina, el padre Azpilicueta, el padre Vitoria, el padre Gil de Azcárate, que eran los Terminator de la época. Y ellos son los que van a sentar las bases de toda la teología política, de toda la teología social y de toda la moral política y social actual. Y van a afrontar esos temas. Van a empezar a diferenciar qué es propiedad, dominio, uso de los bienes, la justicia en los precios, la usura y el lucro, la licitud de los cambios y de la actividad bancaria, el trabajo y el salario justo. Bueno, y todo eso es lo que va a formar la Escuela de Salamanca, que luego se va a unir en su reflexión con la Escuela de Alcalá de Henares. Cuestiones que hoy en día aparecen, por ejemplo, cuando hemos hecho un intento de análisis, de juicio ético de las causas de la crisis económica, esta gente ya abordó esas cuestiones. La opacidad o no de los negocios, quién es el responsable en último término de un negocio, qué diferencia hay entre valor y precio, ¿verdad? Los que sois economistas, pues eso lo sabéis infinitamente mejor que yo. Y sobre todo va a haber algo muy importante en esta época, es que esa teología no se quedó solo en el laboratorio. Esta gente no hizo teología de laboratorio. Esa reflexión teológica empapó la vida de muchas personas. Y eso es algo que no podemos olvidar. Ahora, fijaros que hemos pegado un salto espectacular del siglo XVI-XVII al siglo XIX. Y diréis, ahí va, ¿y el siglo XVIII? ¿Este cura no sabe contar? Bueno, como antes de meterme cura yo era de ciencias puras, sé contar. ¿Pero qué pasó? Pues si a algunos gustan los coches, lo voy a decir con un ejemplo mecánico. Desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, la teología moral social católica se gripó el motor. Hay algún teólogo por ahí suelto, la gran excepción es San Alfonso María de Ligorio, que es además el doctor de la Iglesia, padre de los moralistas, pero excepto San Alfonso María de Ligorio ya no nos encontramos a nadie de peso. Ya sabéis que Burke, un escocés muy interesante del siglo XVII y XVIII, Burke decía que qué pena que porque puedas hacer poco decidas no hacer nada. Y para terminar de alegrarnos el día, añadía, para que el mal triunfe, lo único que hace falta es que los buenos no hagan nada. ¿Y qué pasó? Que ¿quién va a ocupar este espacio de reflexión? ¿Quién va a ocupar el vacío que dejaron estos teólogos? La Escuela de Escocia, los fisiócratas, Adam Smith, David Ricardo, que van a empezar a hablar de lo de la libre concurrencia. Hasta la Escuela de Salamanca estaba muy claro que la actividad económica era una actividad humana y por lo tanto sujeta al juicio moral.
va a llegar Adam Smith y nos va a decir que las leyes de la economía son leyes naturales como el tercer principio de Newton, la tercera ley de Newton o el principio de Arquímedes, y que por lo tanto es una absoluta locura querer hacer un juicio moral de la economía. Robbins en el siglo XX va a llegar a decir que se puede hablar de ética y se puede hablar de economía, pero que en el fondo son dos discursos paralelos que no se influyen el uno al otro. Y en ese contexto surge, como siempre, que toda reforma económica se basa en una reforma tecnológica, la máquina de vapor, la revolución industrial. Y surgen los principios sagrados del liberalismo, que son tres. Primero, la economía se mueve con leyes naturales y por lo tanto el juicio ético no cabe. Segundo, la propiedad privada es sagrada. Tercero, el Estado no debe de intervenir en economía. Y ahí es donde surge la cuestión social. Porque cambia la manera de producir, cambia la manera de trabajar, cambia la manera de repartirse la riqueza y por lo tanto cambia la política y cambia la economía y cambia la sociedad. Y todo esto le pilla a la Iglesia, por decirlo de alguna manera, con el paso cambiado. Los que hicisteis la mili, cuando se desfilaba, eso se te cambiaba el paso y la habías liado. ¿Y la habías liado? Bueno, pues aquí se cambió el paso. Y el mundo empezó a ir en una dirección y la Iglesia desfilaba con el paso cambiado. ¿Qué va a ocurrir? Lo he puesto ahí. Lo que viene a continuación os lo he sintetizado ahí en esos 7 puntos para que más o menos no perdamos el guión. Surge el proletariado como una clase social nueva, específica y con algo fundamental para entender el siglo XIX. En el siglo XIX la palabra proletario y la palabra pobre son palabras sinónimas. Era lo mismo decir proletario que decir pobre. Si os gusta el buen cine, el cine francés a mí me gusta mucho, nada más que es más lento que El caballo del malo. Cuando uno ve una película de asesinatos del cine francés, estás un cuarto de hora diciendo, pero mátale ya, hombre, mátale ya, y parece que nunca lo va a matar. Bueno, hay un peliculón que refleja muy bien la realidad de lo que yo os voy a contar. Es una película que protagonizó Gerard Depardieu y que se titula Germinal. La habréis visto. Ahora, son 2 horas y media, estas son películas que tómatela con cervecita y patatas fritas y panchitos y la tarde libre. Segundo, la base de todo esto sabemos que es el liberalismo económico y la revolución industrial, la respuesta política que va a haber a eso, los socialismos utópicos, el sindicalismo, el socialismo científico y el anarquismo, el lento despertar de los católicos a esto, porque no es solamente que nos cogiera a la Iglesia el paso cambiado en cuanto a la reflexión teórica, es que la vida pastoral no supo responder inicialmente a esto. O sea, el 95% de los curas de la Iglesia del siglo XIX, por decirlo de una manera muy simplona pero muy gráfica, eran curas de pueblo, eran curas con mentalidad de pueblo. Ahora, tú mete a un cura de pueblo con una formación intelectual, teológica y pastoral, pero que muy justita, por no decir muy deficiente, métele en un suburbio de una ciudad alemana, de la cuenca del Ruhr, donde se va a enfrentar a un mundo, vamos, como si a mí mañana me ponen de párroco en Pekín, y digo, madre mía, ¿y yo qué hago con esto? Luego, va a haber una línea que los expertos llaman línea conservadora en la respuesta social de la Iglesia a este problema, luego va a surgir lo que se llama la línea propiamente social y llegaremos a León XIII, a la Rerum Novarum, la primera encíclica social, que además a mí nunca se me olvida el día en que la publicaron porque es el día más madrileño del año. ¿Cuál es el día más madrileño del año? San Isidro, el 15 de mayo, así no se nos olvida. Señor vicario, esto de tener de ayudante al señor vicario, esto me está dando hoy una categoría, le voy a decir a don Carlos que me suba el sueldo. Mirad, resumiendo así, vamos a hacer una especie de síntesis de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos partido de los Santos Padres, de la Sagrada Escritura, los Santos Padres, por medio hemos tenido a Santo Tomás y a San Antonino de Florencia, la Escuela de Salamanca, y hay entre la Escuela de Salamanca y ese puntito, y el puntito blanco, que es la doctrina social de la Iglesia, está esa flechita roja, ese punto medio que indicaría el siglo XIX, ¿verdad? A partir del siglo XIX tenemos ya la doctrina social de la Iglesia, el Concilio Vaticano II y todo el magisterio
pontificio actual. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Vamos a dar un paso. Os presento a esos 6 colegas. ¿Sabéis quiénes son? A ver, vamos a intentar adivinarlos. A ver, se abre la porra. El de arriba a la izquierda, Descartes. El de la derecha, David Hume. El que tiene pinta de emperador romano, así como Julio César, Noche de Copas, ese amigo es Voltaire. No, perdón, Montesquieu. Voltaire, aquí el Ricitos de Oro. El que está en medio, así con cara como diciendo me deben y no me pagan, es Francis Bacon. Y el guaperas de la derecha, así con pinta picaruela, como diciendo hoy vamos a salir de juerga, el amigo Rousseau. ¿Y por qué hemos recuperado estos colegas? Porque es muy importante para entender lo que pasa en el siglo XIX y por qué la Iglesia se gripa el motor. Descartes pone en marcha el racionalismo. David Hume, en un libro escrito en el año 1690, el Tratado del Buen Gobierno, sienta las bases de lo que llamamos hoy en día derechos humanos de primera generación, los derechos humanos civiles y políticos. Él habla del derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad y a la integridad física. Montesquieu va a hablarnos de la separación de poderes. Voltaire es un filósofo que, aparte de ser un comecuras terrible, él es un deísta. O sea, Voltaire jamás hubiera aceptado que le llamasen ateo. Si os dais cuenta, toda esta gente es la que va constituyendo lo que llamamos el pensamiento ilustrado. Pero ninguno de ellos es ateo. Esto es muy importante, que no se os olvide. Eran deístas. Incluso René Descartes podríamos decir que era hasta cristiano. Pero ninguno de ellos hubiera dicho que Dios no existe. Voltaire diría, Dios es una realidad indefinida, un ser supremo que anda por ahí, nosotros andamos por acá, Él no se mete con nosotros, nosotros nos metemos con Él. Francis Bacon es el padre del empirismo, es decir, reproduzcamos los fenómenos físicos en un laboratorio, cuantifiquemos, pesemos, midamos. Entre Descartes y Bacon, si juntas el racionalismo y el empirismo, nos sale el pensamiento ilustrado. Y Rousseau, con su teoría de la bondad del hombre por naturaleza, va a plantear una cuestión que también a la Iglesia le va a pillar absolutamente descolocada, que es aquello de que al final el hombre es el padre de su propia moral, que no necesitamos ninguna iluminación fuera del hombre. Es el que habla de la moral homónoma. Nos hemos situado, así muy rápidamente, vamos a ver. Estos son los líderes del pensamiento del siglo XVII-XVIII, pero estos señoritos en blanco y negro son los padres del pensamiento del siglo XIX. ¿Qué tienen en común los 5? Un ateísmo radical. El ateísmo en la historia de la humanidad lo había planteado Epicuro en la época de los griegos y 2 griegos más, pero eran algo así como la excepción que confirma la regla. Estos señores plantean por primera vez en la humanidad lo que llamaríamos un ateísmo científico. El bigote es Nietzsche, ese que parece el hermano pequeño de Valle Inclán, Ludwig Feuerbach, Carlitos Marx, el del centro es Segis, Sigmund Freud. Yo en clase le llamo el tío Segis y algún alumno me ha escrito en el examen tío Segis. Y el de la derecha, sí, con esa mirada así que parece que te está atravesando, será Auguste Comte, un francés que él habla de que la humanidad tiene 3 fases: la época mágica, la época religiosa y la época científica. Ambos parten de una visión del hombre que para reafirmar al hombre hay que negar a Dios. Y por supuesto parten de una realidad los 5. La Iglesia es una institución maléfica para la humanidad. Fijaros un dato, cuando el catolicismo social se empieza a desarrollar y llega a Marx, a sus oídos, llega que hay curas, obispos, que se están implicando en el problema obrero, que están luchando por la justicia salarial y la justicia laboral, que están saliendo en defensa de la clase trabajadora, se pilla un cabreo el tío del 7,5
Y dice, es que si hacen eso nos fastidian el invento. Pero hay algo también muy importante en ellos. Por supuesto, ninguno de ellos admitiría que alguien dijera que en su reflexión moral Dios es luz, es inspiración o es fuente. Es como si dijéramos que, no sé, imaginaros que alguien dijera, no, yo es que mi reflexión moral lo hago a partir de las apariciones de Snoopy. Todo esto hace que la Iglesia se repliegue. Siente que el mundo moderno es un enemigo. El mundo moderno es un enemigo de Dios y de la Iglesia, de la verdad y de la moral. Y si juntáis toda esta reflexión teórica y política con el problema económico que hemos visto antes, la Iglesia es, en el siglo XIX, para muchas personas, una institución que simple y llanamente sobra. Es una institución superada. Es una institución superada. Es como, por ejemplo, si ahora a un médico le dijeran que hiciera una broncoscopia como las hacían en el siglo XX con un tubo rígido de metal. Pues te diría, hombre chico, estamos en la época de la fibra óptica. ¿Qué ocurre? Que en medio de esta tormenta hay millones y millones de gente en Europa y en Estados Unidos que están sufriendo, que se hacen preguntas por el sentido de la vida, que se hacen preguntas de por qué las están pasando canutas, que se hacen preguntas de cómo es posible que yo trabaje 12 horas al día de lunes a domingo y mis hijos no coman todos los días. Os doy un dato. En España, en torno al último tercio, el último cuarto, mejor dicho, vamos a ser más precisos, en España, en el último cuarto del siglo XIX, el salario de un obrero, como mucho, cubría 2/3 de las necesidades. En el año 1880, solamente en el 12% de los hogares españoles se comía carne todas las semanas. Esto es un dato muy importante. Porque además va a haber un problema. Esa gente va a haber un momento que muchos de ellos van a percibir que la Iglesia es su enemiga. Curiosamente, la Iglesia que va a criticar el liberalismo es criticada por los obreros llamándola burguesa. Y cuando la Iglesia sale en defensa de los obreros, el marxismo también la va a acusar de estar casada con los burgueses. Es como la cuadratura del círculo. Porque además, por medio de esto, hay un acontecimiento, dos acontecimientos, que afectan profundamente a la historia de la Iglesia. Más el primero que os voy a contar que el segundo. Aunque voy a empezar, digamos que por el más moderno. La Revolución Francesa se traduce en Francia en una persecución muy cruenta contra la Iglesia. Claro, la Iglesia percibe los valores modernos como si fueran la bicha. Pero fijaros que los valores que invoca la Revolución Francesa son valores profundamente cristianos. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero ¿qué ocurre? Que están despojados absolutamente de su matriz cristiana. Y unos poquitos años antes, la Revolución Francesa es del año 1789. 2 años antes es la Constitución Federal de los Estados Unidos. 13 años antes es la independencia de los Estados Unidos. En 1774 el Estado de Virginia firma su primera Constitución. Y en esas constituciones se afirma la libertad de conciencia. Y la Iglesia no entiende la libertad de conciencia. Con lo cual la Iglesia pasa a ver no solamente el problema obrero, sino el problema de las libertades como el monstruo de los monstruos. Y de repente la Iglesia se convierte en el mundo. ¿Habéis visto la película La de Matrix? Ese tipo que vive como en un mundo paralelo, ¿verdad? Como si hubiera 2 mundos. Bueno, pues la Iglesia se queda como en un mundo paralelo al mundo real. No, la situación es apocalíptica. Bueno, pero como gracias a Dios dependemos de Dios y Dios pone su mano, pues esto, ¿cómo se fue arreglando? Señor vicario, mirad, en esas 4 imágenes, que veréis que hay una muy moderna, esa es del siglo XXI, esta es del siglo XX y la de arriba esta es un dibujo de una litografía del siglo XIX.
Hay un problema constante desde el siglo XIX a nuestros días: la relación capital-trabajo. Ya sabéis que Juan Pablo II, en la encíclica Labor Exercens, publicada en el año 1981, cuando habla del trabajo, se refiere al trabajo objetivo y al trabajo subjetivo. Para Juan Pablo II, el trabajo objetivo es lo que la persona hace. El trabajo subjetivo es la figura del trabajador. Bueno, pues desde el siglo XIX a hoy tenemos un problema muy gordo. ¿Cómo se relaciona el capital, es decir, una cosa que es el dinero, con el trabajo objetivo, es decir, con lo que hace el trabajador, y con el trabajo subjetivo, que es qué hace la persona trabajadora? Pero fijaros que no he hablado de un problema obreros-empresarios, porque si ese problema sí era verdad en el siglo XIX y parte en el siglo XX, ha dejado de ser verdad en el siglo XXI. Hemos visto que en la Edad Media, fruto de las cruzadas, surge el capitalismo mercantil. Con la revolución industrial surge el capitalismo industrial. Pero en el siglo XXI tenemos el capitalismo financiero. Y el capitalismo financiero arrea a obreros y empresarios. Fijaros que en los años de la crisis en España se han cerrado casi 500.000 empresas. Es una cifra escalofriante. Juan Carlos, por favor. Esas dos fotos, esa foto está sacada de un suburbio de finales del siglo XIX de una ciudad inglesa. Abajo un dibujo de una ciudad inglesa industrial de principios del siglo XIX. Hay una categoría, si queréis, urbana-social, que nos tiene que ayudar también a entender el reto tan poderoso que va a tener la Iglesia en el siglo XIX, que España lo tiene, en Madrid lo tuvimos en los años 50, 60 y 70. Es el fenómeno de los suburbios. Es decir, surge una estructura urbana nueva, que no se conocía, que era el suburbio. Fijaros en Madrid, que entre el año 1955 y el año 1972 nos llegaron a Madrid más de 1 millón de propios inmigrantes españoles de provincias a Madrid, todo el cinturón, Vallecas, Carabanchel, San Blas, Moratalaz, yo, Juan Carlos, Jorge, Pablo, que hemos conocido a curas que verdad que se batieron el cobre en los primeros años. Para que os hagáis una idea, yo hice mi tesina de licenciatura en Historia de la Iglesia sobre la pastoral social de los suburbios de Madrid después de la Guerra Civil Española. Yo os voy a contar cosas de cómo estaban los suburbios de Madrid en los años 40. Un cura en Vallecas se encontró que un cadáver llevaba 3 días tirado en una calle del barrio. Yo hablé con este cura justo 3 meses antes de morir, un sacerdote, Pablo, que estuvo de cura en lo que hoy en día es Herrera Oria, que se murió un niño pequeño en el barrio en el año 51 o 50. El único paño limpio y mínimamente decente para envolver el cadáver de esa criatura de pocos meses que había muerto fue el mantel del altar. Bueno, el mantel del altar, que no había altar. En el barrio se decía misa en un garaje, había un señor que tenía allí un taller de coches, que era un hombre piadoso, y sacaba los coches el domingo, allí en una mesita montaba don Pablo su altar, celebraba la Eucaristía con la gente, que vivía en cuevas, y, bueno, pues con ese paño de altar se envolvió aquella criatura. Eso eran los suburbios de Madrid del año 40, ¿eh? Bueno, pues eso, imaginároslo en el siglo XIX y a lo bestia. O sea, habéis visto hoy en día lo que son las favelas de Río de Janeiro, los suburbios en Filipinas, en Vietnam, en Bangladesh, en Bután, en Nepal, en la India, en Pakistán. Pues eso era el siglo XIX europeo. Claro, la Iglesia ante esto, pues imaginaros. Yo no sé si descansáis cuando lleváis 1 hora de... Pues paramos. ¿Cuánto tiempo os toméis de descanso? Pues 5 o 6 minutos. Visite nuestro bar.